Alejarse de la familia y de los amigos es una de las cosas más duras, no solo porque te alejas de tus afectos, sino porque te quedas sin esa red de apoyo que siempre hace falta, tanto para los momentos de disfrute como para los momentos de necesidad cuando tú necesitas a alguien que te eche una mano. ¿Qué se siente vivir lejos de tu país natal? ¿Cómo influye en tu salud mental, tus emociones y tu bienestar? ¿Qué desafíos y oportunidades te ofrece ser un ciudadano del mundo? Estas son algunas de las preguntas que aborda el podcast De Aquí y de Allá. Un espacio para conversar sobre la vida en el extranjero desde una perspectiva psicológica. En cada episodio, la psicoterapeuta mexicana y expatriada Angélica López nos comparte sus reflexiones y experiencias, así como las de otras personas que han vivido o planean vivir fuera de su país. Hablaremos sobre temas como la familia, la pareja, la identidad personal y las estrategias para adaptarse y crecer en diferentes contextos culturales. De Aquí y de Allá es un programa que te invita a descubrir cómo tu mente, tus emociones y tu búsqueda de la felicidad se transforman cuando vives lejos de tu lugar de origen. Hola, bienvenidos y bienvenidas a De Aquí y de Allá, un podcast de salud psicológica que te va a acompañar en la aventura de vivir fuera de tu país. Soy Angélica López, soy psicoterapeuta mexicana y expatriada. Y hoy tengo el gran gusto de tener nuestro primer capítulo con una gran amiga. Ella es Milva y nos va a compartir un poquito de la experiencia de vivir fuera de su país. Nos encantaría que nos platicaras un poquito más acerca de ti. Bueno, hola a todos, gracias Angie por la invitación y es una linda oportunidad de contar experiencias y que, bueno, además de ser entretenido, que ayude a las demás personas en el mismo proceso que nosotros hemos vivido. Bueno, me llamo Milva, tengo 45 años, soy de Venezuela. Hace 5 años vivimos mi familia y yo aquí en Abu Dhabi. Tengo un esposo y 2 niñas. Soy odontólogo, soy especialista en salud pública y magíster en políticas y gestión de la salud. Actualmente aquí en Abu Dhabi estoy dedicada a mí, a mis hijas y a disfrutar de las cosas que me ofrece esta experiencia. Gracias, Milva. ¿Y qué es lo que te trajo a Emiratos Árabes? Fue una decisión familiar porque la situación en nuestro país, Venezuela, en estos últimos años ha sido un poco complicada y la migración en general ha sido bien numerosa de la población venezolana. Nosotros estábamos bastante bien en nuestro país, pero había un tema, el tema de la seguridad era algo que nos inquietaba mucho. Entonces tomamos la decisión mi esposo dijo, voy a buscar trabajo fuera y fue todo un proceso muy rápido. Tuvo la oportunidad de hacer una entrevista y a los 2 meses ya prácticamente estábamos mudados aquí en Abu Dhabi, súper rápido. ¿Y qué? No tuve mucho tiempo de asimilarlo, digerirlo, no. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué sucedió cuando te dicen, hay una oportunidad de irnos fuera de nuestro país? ¿Qué emoción son las que...? Lo que pasa que en este caso era algo que ya nosotros teníamos en mente desde hace muchos años por la misma situación del país. Entonces yo sabía que en cualquier momento iba a suceder, pero pensé que el proceso iba a durar más tiempo. O sea, yo pensé que iba a costar un poco más para mi esposo buscar un trabajo, que tuviera un empleo. Entonces yo dije, bueno, del momento que lo decidimos al momento que sucedió todo fue muy rápido. Entonces no fue un shock porque ya lo veníamos pensando, pero tampoco fue algo que lo pude planificar con mucha anticipación. O sea que en ese momento no pasó nada en cuestión emocional, ¿no? Porque como la respuesta fue rapidísimo y el traslado se dio que no te dejó. Sí, porque ya lo que uno piensa es resolver, vamos a cuadrar todo, qué necesitamos para irnos y no, o sea, no te da tiempo de pensarlo ni de asimilarlo. Perfecto, entonces tú estabas en Venezuela, ya había planes para cambiar de residencia, tanto por la situación del país. Llega esta propuesta, deciden cambiarse y bueno, cuéntanos un poquito más de tu vida aquí en Emiratos, ¿cómo es? A lo mejor una rutina del día a día, ¿qué es lo que ha cambiado de Venezuela a acá? Sí, mucho. Porque yo en Venezuela trabajaba, tenía un empleo, aquí no, aquí estoy dedicada a otras cosas, o sea, cosas personales, a mi familia. Eso es como que el cambio personal que más se siente. Sin embargo, eso tú lo sientes al tiempo, porque
claro, cuando tú llegas, tú estás enfocada en que todo resulte bien, en que la casa esté con las condiciones que a uno le gusta vivir, en que las niñas se adapten el cambio. al colegio, a que la familia se mantenga en armonía. Entonces, el tiempo va pasando y como que uno no se da cuenta de que está siempre pendiente de las otras cosas y no tanto de lo que tú hacías anteriormente. Exacto. Y fíjate que es un tema bien importante que fue una de las razones por las que me animé a hacer este podcast, porque la mayoría de las esposas de los expatriados, bueno, las esposas que seguimos a nuestros esposos para apoyarlos profesionalmente, porque realmente también queremos una mejor calidad de vida para nuestra familia, normalmente dejamos nuestra profesión, ¿no? Y cuando hacemos el cambio quedamos en casa. Y al momento, como tú lo dices, no te das cuenta, pero conforme pasan los años, se va sintiendo ahí un poquito esa emoción de yo era, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? Pero bueno, después tocamos ese tema un poquito más profundo. Nos gustaría que nos contaras, que creo que es un tema muy importante para todos los que somos expatriados. ¿Qué ha sido lo más complicado para ti el haber dejado tu lugar de origen? ¿Con qué choques culturales, económicos, vaya, de diferentes índoles en la cuestión familiar, has tenido que trabajar con ello? ¿Has tenido que tener, vaya, pues esa resiliencia, esa fortaleza de poderlo trabajar? En el tema cultural, estar aquí para mí ha sido una fortuna, porque yo siempre he tenido esa inquietud de conocer otras culturas. De hecho, siempre tuve como en mente de que me gustaría vivir en otra parte que no fuera mi país, pero sin duda alguna, alejarse de la familia y de los amigos es una de las cosas más duras. No solo porque te alejas de tus afectos, sino porque te quedas sin esa red de apoyo que siempre hace falta, tanto para los momentos de disfrute como para los momentos de necesidad, cuando tú necesitas a alguien que te eche una mano. Entonces, sin duda alguna, esa ha sido una de las cosas más duras. Tu red de apoyo. Sí. Segundo, o sea, ahí lo veo como un reto. El mayor reto ha sido el idioma, porque a pesar de que yo tenía un nivel de inglés medio, siempre es una limitante no desenvolverse de manera plena en ese idioma. Aunque yo siento que en este país particularmente, con un nivel medio tú te puedes desenvolver en tu día a día perfectamente. Claro, hay temas el tema médico, quizás otros temas que ya se te complican, pero el día a día... Claro, que no es un inglés facilito, ¿no? Porque ya son términos más más técnicos, y no es como my name is Angélica, ¿no? O sea, es más específico. Claro. Lo otro que es una verdad es que en este país particularmente, como el 90% de la población es extranjera, tú no eres como que, ay, la rara que no habla bien inglés, sino tú te puedes adaptar y la gente hace lo posible de entenderte, tú entenderás a los demás también, y eso es un factor que siempre favorece. Claro, no, y al final pues yo creo que nadie habla perfectamente el inglés. Si nosotros que somos de habla hispana a veces no lo hablamos bien, pero yo creo que el inglés también ha de ser complicado. Entonces, ¿sientes que los retos que te has enfrentado es haber dejado tu red social, amigos, familia, y algo del inglés, del tema, sí, ¿no? Esos dos. Y el tercero era el punto del trabajo, que eso ha sido como que ha pasado por varias fases. Ajá. Al principio, como comentaba, no te das cuenta porque tú estás enfocada, tienes otras prioridades. Después que pasa eso, sí sientes y que, oye, pero no estoy trabajando, y no es que esté mal, pero es que uno viene como con ese chip de nuestros países, tú sales, trabajas. Tienes que ser productivo, tienes que estar haciendo algo, y si no viene la culpa, viene la tristeza. Entonces vienes a sentirte mal, que no estás haciendo nada, que te falta algo, pero esa etapa para mí también como que ya pasó, porque yo tuve un empleo bien interesante, donde tuve muchas satisfacciones. Entonces, bueno, ahora lo pienso como que una etapa que viví, que tuvo satisfacciones y que me gustó mucho, y ahora quisiera más bien dedicarme a algo más creativo, algo que sea más de mis intereses. Entonces, bueno, estoy en ese proceso de búsqueda, y mientras que sucede, bueno, lo estoy disfrutando. Claro. Pero ya me dejé como de echar esa culpa de que no estás trabajando, que estás en la casa, estás porque más bien es una fortuna, o sea, es un privilegio no tener la necesidad
de trabajar, sino que lo puedes hacer si tú lo quieres hacer o buscar una ocupación que te guste. Dijiste algo muy importante, ¿no? Hoy en día que estoy aquí, no es que tenga la necesidad o la obligación de trabajar, Sí. voy a hacer porque me gusta. Fíjate que en un tema en cuestión de psicología en los adolescentes, en las etapas donde van a pasar a la preparatoria, que ya tienen que ir viendo qué carreras las que van a tomar, pues a esa edad todavía no hay una toma de decisión, Sí. vaya, desarrollada, ¿no? Entonces a veces sí es como un choque para mí el decir, ¿por qué a un niño en la etapa de adolescencia se le pide que Que ya... decide lo que quiere hacer el resto de su vida. Exacto, si todavía, pues Sí. no. Entonces, tenemos esa oportunidad de cuando ya estamos más maduros y que tenemos la fortuna de poder decidir qué vamos a hacer, que ahora sí vayamos hacia lo que realmente nos hace sentir bien, Sí, ¿no? que nos da gusto, placer. Exacto. Sí. Bueno, Mirva, nos comentas la cuestión en la que has tenido que pues trabajar en los temas de red social, de tu profesión, el idioma. ¿Qué es lo más gratificante para ti que es haber tenido que dejar tu lugar de origen? Que digas, por esto valió la pena, ¿no? O sea, de cosas como prácticas y objetivas, nada más la posibilidad de que mis hijas estén en un país multicultural, que tengan la oportunidad de ir a un colegio tan maravilloso, que puedan aprender el inglés de forma, podríamos decir, perfecta o sea, consistente, hace que valga la pena la experiencia. Y en el ámbito más personal, bueno, el crecimiento personal, el enriquecimiento, como comentaba, yo siempre tuve esa inquietud de conocer culturas, es algo que me gusta mucho, o sea, conocer personas y sin duda alguna aquí es un país que te ofrece esa posibilidad. No solo estamos en un país árabe, sino que Multicultural. puedes conocer cultura coreana, culturas de países menos conocidos como Kazajistán, cualquier país que uno se imagina, uno puede conocer personas aquí. O que a veces nunca lo habías escuchado. Sí, ¿no? vamos a buscarlo en Sí, internet. ¿de dónde eres? Exacto. Tal cual. Entonces eso es algo de verdad que para mí personalmente es algo muy lindo, o sea, algo que me gusta mucho. Yo siempre estoy a la búsqueda de esa información, de conocer. Entonces, bueno, y segundo, conocer nuevas personas, lograr una nueva red de amigos, una red de afectos, es una oportunidad que sin duda alguna se agradece. Que te tienes que reinventar, ¿no? Sí. Dejamos cosas, pero también vamos a conocer nuevas cosas, ¿no? Nuevas personas, tenemos que hacer nuestra red social, ¿no? Que es fundamental para ser expatriados, ¿no? Que es, y es muy cliché, pero realmente es así. Es tu nueva familia y esa es la familia que tú escoges. Sí, y dejar de verlo como que algo negativo y verlo como una oportunidad. Claro. Yo tengo una anécdota con respecto a eso. Una gran amiga me decía que ella tiene experiencia, que ha cambiado de país varias veces, y me dice, tú llegas y conoces a todo el mundo. Nunca digas que no, si te invitan tú vas, y tú después vas a seleccionar las personas con las que tienes afinidad. Exacto. Pero no te niegues la oportunidad. Entonces fue un consejo muy valioso y por supuesto que lo seguí, porque si ella es la que tenía la experiencia, entonces... Y es así, o sea, al principio tú aceptas todas las invitaciones, conoces a todo el mundo, vas a todas partes y ya después tú vas seleccionando las personas con las que te sientes bien, con las que te da gusto y vas creando tu red de amigos, tu red social. Claro, no negarte, ¿no? A nuevas experiencias y también a ser un poquito más empáticos. Sí, el hecho de que las personas no piensen como tú, y este país nos brinda todo eso, ¿no? Y como tú lo comentaste hace rato, yo lo vivo con mis hijas, el que ellas vean que hay otro tipo de gustos, de culturas, de religiones, pues eso a ellas les abre un panorama, un abanico más grande de que no debe de ser negro, negro, negro o blanco, 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 que hay un matices de negros y eso para mí, wow, digo, realmente es algo muy bonito y es una vivencia de mis hijas que a futuro lo van a ver, que van a poder tener esa empatía hacia los demás. Tú no crees en esto, pero yo creo en esto, pero lo respeto, ¿no? Sí. Es una gran ventaja también de que ellas tengan esas posibilidades. Sí, y entender un poco el tema cultural.
O sea, no todos somos como nosotros los latinos que somos, ay, cariñosos y, Sí. ay, sí, entonces, ay, no, que este es antipático. No, vienen de una cultura forma, europea exacto. nórdica, son diferentes, entonces tú te vas dando cuenta que la gente es diferente y los vas aceptando. Entonces siempre hay que tener esa, esa aceptación, esa posibilidad de entender a las personas. Claro, ¿no? Que Sí, no todos son como los latinos, ¿no? Que somos sí, escandalosos, nos gusta la fiesta. Bueno, no todos, no muchos, generalicemos. pero en general. Perfecto. Pues bueno, entonces, pues son más experiencias positivas las que nos cuentas, ¿no? Yo creo que si te has dado cuenta, Milva, de las cuestiones negativas que me platicabas, después, haz de cuenta, estamos en dos sectores, ¿no? Las cosas negativas y las positivas. Cuando llegas las cosas negativas, como las que las vas pasando al sector positivo, ¿no? Sí, bueno, con respecto a eso, te cuento que tuvimos una experiencia cuando todavía no teníamos un año viviendo aquí en Abu Dhabi, que mis papás vinieron de visita, mi mamá y mi papá. Cuando mi mamá estaba aquí, se comenzó a sentir mal y la llevamos al médico para ver qué era lo que estaba pasando. Y en la consulta el doctor nos dice que mi mamá tenía una insuficiencia cardíaca muy grave Uy, y que la teníamos que dejar hospitalizada desde ese mismo momento. Entonces eso fueron un periodo de un mes muy duro porque con mucha ansiedad, ¿no? por tres cosas Estrés, principalmente, la angustia de tener a mi mamá enferma, teniéndola aquí de visita. teniéndola aquí de visita con una enfermedad muy grave que con la posibilidad de que hasta podía morir. Qué fuerte. Segundo, Y, perdón, ¿cuánto tiempo tenías tú ya viviendo aquí cuando sucede? todavía no teníamos un año. Menos de un año, Y era diciembre, o sea, era así un mes sí, complicado. mes complicado. Segundo, esa red de apoyo de la que hablábamos, no teníamos esa red de apoyo, la vida diaria continúa, mis niñas tenían que ir al colegio, mi esposo trabajar y mi mamá hospitalizada, entonces para mí fue súper duro, ¿Cuánto tiempo dices que duró? ¿Un mes? un mes aproximadamente. Sí. Y tercero, el tema del idioma, que aunque uno se desenvuelve en el día a día muy bien, el tema médico es complicado, no discutir a un caso, no discutir una operación de una forma fluida, ¿sabes? Que Si en uno nuestro, se sienta a si en gusto. nuestro propio idioma a veces Es es difícil, complicado, ¿no? sí, Cuando tú, pero a ver, explícamelo para poderlo entender, porque tú eres el médico y tú eres el que utiliza un lenguaje técnico, pero yo no. Y sí, aún así, ahora me imagino que en la cuestión de otro idioma fue una situación que rebasaba súper dura, tus sí. emociones. Sí, además a eso se le suma el tema económico, que mi mamá tenía un seguro de viaje, pero no estaba claro qué era lo que iba a cubrir, qué es lo que no iba a cubrir. Entonces, todo eso fue un periodo de mucho estrés, mucha angustia y que al final pasa factura, porque uno lo sobrelleva en el momento, cuando sales de ese periodo, ya es que te das cuenta que tu cuerpo y tu mente están Juegan, debilitados, claro. sí. Antes de pasar a eso, Sí, ¿qué pasó con tu mamá? bueno, entonces mi mamá necesitaba una operación de un reemplazo de la válvula aórtica Ujú. y se le hicieron aquí en Abu Dhabi. Es una operación de importancia, de corazón, lo que dicen a Con un corazón abierto. especialista, Sí, le hicieron el reemplazo de la válvula y afortunadamente mi mamá salió muy bien. Mi mamá, o qué sea, bueno. es una persona diferente después de la operación, de revitalizada y bueno, de esa experiencia traumática tuvo un resultado favorable, Claro digamos. digo, por lo que yo tengo entendido, aquí hay pues una enorme gama de doctores y especializados Súper especializados. y Ujú. de todo el mundo, Sí, ¿no? Entonces, si tu mami no hubiese estado aquí, digo, no es que hablemos mal de otros países, pero a lo mejor no hubiese sido ese servicio, por ¿no? supuesto. Es algo de lo que siempre, de Claro, hecho, eh, era como que uno de mis temas que iba a hablar al final, que es algo de lo que siempre yo estaré agradecida de estar en este país. claro. Que mi mamá tuvo la oportunidad de que la atendieran como en el mejor nivel posible y de que la operación haya sido exitosa y le salvaron la vida a mi mamá. Qué Sí, bueno, es una de las historias que a mí en especial me gustaría que la gente que está viviendo nuestra situación lo sepa, ¿no? Que a veces cuando estás viviendo una crisis o una situación complicada de salud, piensas pues, que solamente a ti te pasa, ¿no? Y sí, no, o sea, esto nos pasa
a todos. Referente a este punto, Milva, ¿cómo cuidas tu salud psicológica? Me dices que después de ese periodo, de ese mes que hubo, me imagino, unos picos enormes de ansiedad, de estrés, de miedo. ¿Anteriormente tú ya hacías algo para cuidar tu salud psicológica o fue a raíz de este suceso? Sí. ¿Y qué estrategias o qué herramientas o qué técnicas utilizas para cuidar tu salud psicológica? Ha sido algo progresivo, porque inicialmente, cuando llegamos aquí, ni pensaba en eso. O sea, como te comentaba, era pendiente del día a día, de la adaptación, de que todo fluyera lo mejor posible. No pensé en ningún momento ni de vivir el duelo, de dejar mi país, nada de eso. Pasa lo de mi mamá y mi mamá tuvo una recuperación bien intensa porque es una operación muy importante, de la cual yo también me tenía que hacer cargo en la casa. Después de la operación ella va a continuó mi casa. Y tú estuviste cuidándola. Sí. ¿Por qué periodo de tiempo? Por 3 meses intensos. Wow. Y cuando eso sucede, comienza el COVID. Ah. Entonces se junta lo que venía pasando con mi mamá del COVID, que era un periodo, bueno, eso todo el mundo lo vivió, claro, y es algo inherente ni al país ni a... Sí, pero no con una mamá recién salida de una operación delicada, no fácil, y también con miedo de que se te fuese a contagiar, porque sus defensas estaban... Claro, es que ya en ese momento ya yo estaba en un periodo emocionalmente afectada, y entonces yo decía, bueno, mi mamá sobrevive a esta cirugía, pero en mi mente de ese momento yo decía, pero ahora se va a morir de COVID. De COVID, exacto. Porque el nivel de incertidumbre que vivíamos al inicio del COVID fue muy fuerte. Bueno, siempre fue fuerte, pero al inicio fue el peor momento, porque nadie conocía la enfermedad, no sabía cuáles eran las consecuencias, todo el mundo se estaba muriendo, no sabían cuál era el tratamiento, entonces fue súper duro. Sí, la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Sí, entonces estando en ese periodo de COVID es que ya tengo como un colapso de mis emociones y me doy cuenta que tengo que trabajar en eso. ¿Cómo te das cuenta? Porque yo era otra persona. A ver, cuéntame un poquito más además de lo cargada emocionalmente que estaba, que siempre quería llorar, también estaba muy de mal humor, tenía como una sensación de querer escapar. De huir. De huir, pero no sabía cómo hacerlo porque estaba en una casa cerrada por COVID. O sea, era una situación era una realidad, pero ahorita yo lo veo como que fue una realidad o ¿qué sucedió realmente? Sí, me di cuenta que bueno, que lo tenía que atender porque yo no era así y además me quería sentir bien. Claro, era una Milva que tú no conocías. Sí. ¿No? Entonces, bueno, allí tomé la decisión de comenzar terapia psicológica, que fue el paso importante que comenzó el camino al bienestar. Y también como medida importante, eso sí fue por decisión propia, dieta. O sea, una alimentación... ¿Cambiaste tu alimentación? Una alimentación libre de muchas cosas que me hacían alterar, que me generaban malestar. Suprimí el azúcar refinada, la mayoría de las harinas refinadas. Entre la terapia psicológica y la buena alimentación ya sentí la diferencia. Comencé a sentir gran cambio. A partir de allí comencé a sumar otras cosas. También íbamos saliendo del periodo restrictivo del COVID. Entonces comencé a hacer algunos ejercicios, salir a caminar, ejercicios que me gustaran. Sí. Comencé a asistir a pilates, comencé la meditación. O sea, fue algo integral. Progresivo, no lo hice todo al mismo tiempo. Por la cuestión de COVID eran como dándonos las pautas. Ahora ya podemos salir tantito, bueno, ya salías a caminar. Dándome dando las pautas, siguiendo las pautas del COVID y también dándome la oportunidad de ser flexible conmigo misma o ir haciéndolo, porque además de que ese periodo del COVID era algo como que si tú no estudias en COVID, sacas otra carrera o te dedicas a algo, entonces estás perdiendo el tiempo. Todo el mundo lo veías, ¿no? En redes. Y ahora están sacando un libro. Estoy estudiando esto y saqué una profesión en medio año. Y te sientes fuera de. Sí. ¿No? Claro, entonces yo decía, tengo que ser gentil conmigo misma porque yo estaba pasando por un periodo, fue entenderme. O sea, yo sabía que estaba pasando por un periodo difícil, no me podía exigir, haz dieta, haz al psicólogo, haz meditación y todo al mismo tiempo. Entonces todo fue muy gradual. Y que si te das cuenta, Milva,
por lo que tú estabas pasando era algo muy normal, que tu cuerpo, lógico, iba a tener una respuesta. Y hiciste una mención que tú tenías en algunos momentos ganas de huir. La ansiedad es, vaya, es toda una familia. Psicológicamente lo dividimos, ¿no? Ansiedad generalizada, estrés postraumático, fobias, pero un rasgo particular es el hecho de querer huir. ¿Tú posteriormente llegaste a entender qué es lo que estaba pasando contigo? Mira, el hecho de que te digan esa ansiedad, a mí como psicóloga, pues no me dice mucho, ¿no? Lo que nosotros tenemos que trabajar, pues son las conductas. Pero ya el hecho de decir ansiedad nos da como un camino hacia dónde ir. Nosotros como psicólogos que sabemos, pero ¿tú sabías qué estaba pasando en tu cuerpo? No, o sea, lo sospechaba, pero no tenía, o sea, la misma dinámica que estaba viviendo no me permitía descifrar qué es lo que estaba sucediendo. Fue con ayuda de la psicóloga que yo pude ubicarme y ¿En aterrizar dónde lo que estaba estabas? pasando. Sí, Tu psicóloga te comentó, tú estás pasando por, sí. ¿qué te dijo? Bueno, ella también me hizo ver que yo venía arrastrando otras cosas. Por Ok. ejemplo, venía con un duelo no vivido de haberme mudado de país, de lo que ya venimos hablando. Y yo no lo había atendido, ni siquiera lo había considerado. Claro, porque dices, Sí, o sea, no, porque también lo que sucede es que uno tiene la fortuna o el privilegio de venir a este país tan maravilloso, en unas condiciones realmente buenas, y uno se siente afortunado, pero eso no quiere decir que tú no eso no sientas quita ese el que seas duelo. un ser humano, Sí, no, 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 entonces, no es de las diferencias que haya en tu país de origen con un país claro, que va a quitar tus emociones. Mira, a mucha gente les digo, las emociones no son lógicas. O sea, no, la emoción no te dice, exactamente, oye, no estés triste porque pues estás porque estás en viviendo un bien. lugar muy chévere. Exacto, ¿no? Sí, Y el proceso, porque es, bueno, yo no le llamo duelo, ¿no? Duelo es cuando alguien muere y ya jamás lo vas a volver a ver. Pero sí son etapas que uno va pasando cuando tú eres un expatriado y son más o menos similares a las que uno pasa cuando alguien pierde a alguien sí, amado, a alguien querido. Pero en la cuestión de cuando tu psicóloga te dice, mira, esto está pasando, para ti fue como una lucecita, el saber sí. qué le estaba pasando a tu cuerpo y que de ahí tú podías hacer un algo para poder vivir mejor o estar en una etapa de calidad de vida mejor, ¿no? Porque cuando tú estás en una etapa de estrés o de crisis de ansiedad, no ves, es No ves luz totalmente al final oscuro. del túnel, sí. Y después de eso, Milva, ¿qué es lo que se te quedó como herramientas, como técnicas para a ti poderte ayudar para estar un poco mejor? ¿Por qué digo un poco mejor? Porque realmente el ser humano no va a ser feliz en su totalidad. De hecho, pues la felicidad es relativa, ¿no? Pero bueno, Sí. ese es otro punto. Y después hablaremos del tema de felicidad. Pero ¿qué haces para poder llevar una vida equilibrada, ¿no? El saber que como humano tienes emociones que son agradables y que son desagradables. ¿Y qué haces tú para más o menos equilibrar estando fuera de tu país? Principalmente reconocer que uno mismo necesita atenderse, Pedir ayuda. dedicarse, pedir ayuda, o sea, dedicarse tiempo, darse oportunidad de hacer lo que te gusta, así sean las pequeñas cosas, pero que son las cosas que a ti te generan bienestar y que logran un equilibrio que a pesar de que estés pasando por algún momento que puede detonar la ansiedad, pero ya tú sabes que si vas a una clase de pilates y haces meditación en la mañana, tu sistema nervioso baja y ya compensa y aprendes a vivir con eso y balancearlo. Y que sabes que la Sí, ansiedad no se va a ir, no ¿no? se va a ir, no se va a ir, Que lo exacto. que vamos a hacer es que no tenga esos picos altos de intensidad, Sí, porque mucha gente dice es que estoy ansioso todo el tiempo y no, el ser humano no puede estar sí, ansioso todo el tiempo, ¿no? Porque es el ciclo de la ansiedad, así como sube, tiene que bajar. ¿Y qué es lo que hace que se mantenga arriba? Pues son esos pensamientos, esa rumia, ¿no? Entonces, cuando tú ya detectas y la conoces bien a la ansiedad, pues entonces ya empiezas a generar herramientas para poder sí, y es que estar. todo este proceso, una de las cosas que me dejó fue conocerme precisamente, en Claro. muchos sentidos, porque ya yo sé, uno ya, mejor no sé, cosas tan sencillas como, uy, mejor no sigo viendo esta serie porque me Me está genera, generando. entonces no la ves, o hoy sabes que como pasó diciembre y comimos muchos dulces,
El azúcar también, yo sé que me genera, quizás es un detonante para la ansiedad. Entonces, eso, yo no lo conocía. Y a raíz de estas cosas que pasaron, uno Ya se te vas conoce conociendo. mejor y ya uno sabe cuáles son las cosas que te dan los signos de alarma y que tienes que atender hasta que se pase a mayor. 2 puntos importantes que son los que hacen que se incremente la ansiedad es la evitación, ¿no? Evitar, evitar, evitar. Ahí lo que se tiene que hacer es una psicoeducación para que tú empieces a enfrentar, como se dice cliché, tus miedos. Sí. En cuanto tú empiezas a enfrentar los miedos, empiezas a conocer más y empiezas a generar herramientas. Pero bueno, Milva, de verdad agradezco muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de que la gente conozca tu historia. Créeme que muchas personas van a estar contentas el saber que del otro lado pues hay personas que también están pasando situaciones como las de nosotras. ¿Qué les recomendarías a las personas que están pensando o que ya viven fuera de su país de origen para tener una mejor Yo les calidad de recomendaría vida? ser amables consigo mismo, no exigirse tanto, que las cosas van saliendo progresivamente, disfrutar el proceso, que el solo hecho de salir de tu país, verlo como una oportunidad de crecimiento, de mejoras para ti, para tu familia, y todo va a ir saliendo, fluyendo, no exigirse tanto y disfrutarlo. Me gusta mucho cuando dices que no exigirte y tenerte paciencia, y yo creo que en eso incluyes amor, ¿no? Y el saber que eres humano y que tienes emociones Sí. y que esas emociones las tienes que validar. Y aunque estés en el paraíso, pues tus emociones salen. Sí. Y eso no quiere decir que no tengas emociones desagradables, pero que lo importante es saberlas equilibrar. Y quizás no compararse, porque cada experiencia es personal. Hay unas personas que sienten diferente, les funciona diferente y quizás a ti no. Entonces no hay que compararse con las otras personas y vivir tu proceso personal y Como disfrutarlo. decimos, no hay que generalizar, Sí. y cada individuo es un mundo, ¿no? Sí. Como tengo varias conocidas que les molesta muchísimo cuando alguien les dice, es que ya llevas 10 años fuera de tu país, en un país de habla, en donde se domina el inglés, ya deberías de hablar inglés. No, cada quien lleva su proceso o le da preferencia a las Exactamente. cosas que a ti te gustan. A esta altura de la vida, como digo yo, mis prioridades son mis prioridades. ¡Claro! Y quizás mi prioridad actual no es estar aprender inglés, porque si fuera una prioridad para mí, ya yo lo hubiera hecho. Exacto. Y ahorita, bueno, no me interesa, quizás es por comodidad, quizás es lo que sea, pero no es como que mi prioridad actual. Siento que puedo estar así o respetar eso de cada quien también es importante. Claro, el respeto, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, No, a ti. Gracias por haber compartido este espacio conmigo, eres nuestra madrina. Aparte, Milva es parte de mi red social como expatriada, que es súper importantísimo. Pues muchísimas gracias a todos y ojalá y que este podcast pues siga continuando. Gracias. Bye.